Hola a todos? Sean bienvenidos una vez más a este canal de matemáticas donde vamos a aprender cálculo de una manera distinta, con ejercicios que pocos se atreven a realizar. El día de hoy lo que nosotros vamos a analizar es un poco las funciones, más que todo el dominio, es decir, un campo de variación. Cuando nosotros tenemos una función en un plano cartesiano, donde nosotros si graficamos acá los ejes de coordenadas, podemos graficar una función cualquiera. A lo que a nosotros nos va a interesar en este capítulo es el averiguar ese rango, ese conjunto de números o ese espacio en el eje X donde hacen que todos esos valores dentro de este conjunto que hacen que se vuelva una función real, es decir, este dominio de X o campo de variación como lo vamos a ir conociendo desde ahora. Para ello, nosotros vamos a utilizar un programa graficador que nos va a ayudar a entender un poco mejor esta situación. Si nosotros, por ejemplo, graficamos una función polinómica, la cual estoy colocando acá mismo, vemos lo siguiente, de que a cada valor de X hay un correspondiente valor de Y. Es decir, aunque yo lo cambie, puede ser de potencia, puede ser de signo, no va a afectar mucho, ya que de todas formas el dominio de una función polinómica es para todos los reales. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo pongo una función hiperbólica? Es decir, que ponga una función del tipo 1 partido por x, donde si nosotros observamos, tenemos una función donde pasa algo particular. Cuando ponemos x igual a 0, la función no toca la recta. Por más que nos acercamos y hacemos zoom, podemos apreciar que por más que bajemos, la función jamás llega a tocar a x igual a 0, solo cuando llega al infinito. Entonces podemos decir que su dominio son todos los reales exceptuando el 0. Ahora, veamos otro caso que es el de la raíz de x. Miren, en este caso ya no es solamente un punto el que se nos restringe, sino es todo un conjunto de números, es decir, desde x igual a 0 hasta infinito, que es de donde se extiende. Ahora, podemos hacer nosotros otro tipo de función, puede ser x elevado a un tercio, que sería raíz cúbica prácticamente. Y vemos algo curioso, de que para esta raíz cúbica, el dominio son todos los reales, no existe ninguna restricción que impida que la función se grafique. Ahora, quizás teniendo esto podamos nosotros realizar una generalización. Pongamos un contador y pongamos la función raíz de x, raíz enésima de x, es decir, de que tenemos una función donde tenemos x elevado a 1, a n prácticamente, donde va a variar depende del contador que nosotros tengamos acá. Ahora, si yo voy haciendo variar con n igual a 2, vemos que es la misma que teníamos antes, la raíz cuadrada, con n igual a 3, que es la misma que la raíz cúbica. Ahora, si yo voy variando, por ejemplo, pongo una animación, vamos a ver qué es lo que sucede. Para n igual a 2, 3, 4, 5, vemos lo siguiente, que cuando la función o la raíz n es par, el campo de variación sería de la raíz mayor o igual que 0. Para raíces impares serían todos los reales. Ahora, vamos a armar esta tabla de restricciones en base a lo que hemos estado viendo. Para el caso de las funciones, tenemos un dominio total, o sea, desde menos infinito a infinito. Para el caso de la raíz, tenemos que la restricción de x mayor o igual que 0. Ahora, esto es solo para las raíces enésimas, podemos llamarlo, donde si es par,
es mayor o igual que 0. Y si es impar, no se cumple la restricción, entonces simplemente sería todos los números reales. Ahora, vamos a analizar también otro tipo de funciones, que es las de tipo, las que hemos analizado, las tipo hiperbólicas. Cuando tenemos un denominador, vemos que el denominador tiene que ser distinto de 0. Es decir, que podemos hacer que el dominio sea todos los valores de menos infinito a infinito, exceptuando el 0, y generalizando para una función que está en el denominador todos los valores que hagan que ese denominador sea igual a 0. Otro caso que nosotros vamos a ver hoy día es el tema de las funciones exponenciales. Cuando tenemos e elevado a x, observamos de que su dominio son todos los reales, ya que a cualquier número que elevemos a e siempre nos va a dar un valor positivo. Lo mismo pasa cuando tenemos, por ejemplo, 5 elevado a x, o un número cualquiera donde se convierte en una función potencial, y vemos que tiene el mismo comportamiento que una función exponencial, por lo que podemos generalizar de que los dominios o el campo de variación de estas funciones son prácticamente todos los reales, que no tienen ningún impedimento. Ahora, veamos el caso particular del logaritmo, donde nosotros tenemos acá un logaritmo que tiene su respectiva base. En este caso es 2, y que va a depender mucho del contador que nosotros hemos puesto en un comienzo. A medida que vaya variando, también la base va a ir variando. Bien, veamos que cuando va cambiando la base, van pasando cosas bastante particulares. Para todos los números enteros positivos, solamente va cambiando un poco la geometría, más no el dominio. Ahora, fíjense, cuando tengo n igual a 1 o n igual a 0, o incluso hasta menos 1, no grafica. ¿Eso debido a qué? Porque la base del logaritmo tiene que cumplir condiciones bastante específicas. Si nosotros recordamos bien esta propiedad de los logaritmos, donde tenemos un cambio de base, podemos poner el logaritmo de x sobre el logaritmo de b. Si pasa algo curioso, si b es igual a 1, ¿qué es lo que va a pasar con el logaritmo? Efectivamente, que se va a convertir en logaritmo de b va a ser igual a 0. Y nosotros no podemos hacer una división entre 0, ya que esto tiende a infinito y no se trata dentro de los números reales. Entonces es de esa manera en la cual nosotros podemos restringir a todo aquello. Ahora, miren lo siguiente, si yo cambio el intervalo, o sea el incremento, que ya no sea de solo números enteros, sino que sea de 0.1, es decir, números enteros decimales, vemos que no cambia, incluso para aquellos valores mayores que 1. Es exactamente en el valor n igual a 1 donde no hay la restricción. Incluso podemos ver para valores entre 0 y 1, 0.4, 0.6, etc. Entonces de ahí sacamos la otra generalización, que la base tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser diferente de 1. Sin embargo, la restricción para x logaritmo sigue siendo la tradicional, que x sea mayor que 0. De ahí es de donde se generaliza el dominio de la función. Ahora, ¿qué pasa con las funciones trigonométricas? Si nosotros recordamos bien y graficamos, por ejemplo, la función del seno, vemos que tiene un dominio de todos los reales. No tiene ninguna restricción. Lo mismo pasa con la función coseno. De la misma manera tiene un dominio de todos los reales, un campo de variación. Ahora, ¿qué pasa con la función tangente? Fíjense que es cíclica, que cada cierto espacio tiene una asíntota vertical. Una es, por ejemplo, cuando tenemos x igual a pi medios. Otra, ¿qué pasa cuando tenemos x igual a 3 pi medios? Y así podemos ir generalizando para todos los valores con pi medios incluido. Menos 5 pi medios, menos 1 pi medio, 7 pi medios, etc. Entonces, en base a ello, nosotros vamos a generalizar
Primero, tenemos la función trigonométrica del seno, que son dominios todos los reales. Del coseno, de la misma manera, todos los reales. Ahora, en el caso de la tangente, se excluyen todos los valores que tengan pi medios. Y por eso ahora se van a restringir del dominio distintos puntos, por decirlo así. Para poderlo entender un poco mejor, quizá podamos analizar el caso particular de la función cotangente. Ahora, si nosotros recordamos un poco la función cotangente, utilizando identidades trigonométricas, decíamos de que la cotangente de x era igual al coseno de x partido por el seno de x. Y aquí parte la misma lógica. No podemos tener una división entre 0, por lo que nosotros vamos a tener que excluir todos los valores donde el seno de x sea igual a 0. Ahora, podemos colocarlo acá. Una restricción para todos los valores que hagan que el seno de x se vuelva igual a 0. Si nosotros volvemos a la gráfica, veremos lo siguiente. Que si nosotros tenemos el seno de x, miren, cuando x es igual a 0, el seno de x también es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa con cuando x es igual a pi? También el seno se hace 0. Y lo mismo con 2pi. Y así, podemos observar de que el patrón se repite. 3pi, 5pi, 10pi, todo npi entero. Entonces de ahí es de donde generalizamos que para la cotangente las restricciones son todos los reales menos npi, y es lo mismo que para la tangente, es la misma generalización que tienen. ¿De acuerdo? Todo parte básicamente de identidades trigonométricas, lo mismo para la función secante y cosecante, de donde se puede repetir los valores del dominio. Ahora, si yo grafico otro tipo de funciones, por decir así, la función trigonométrica inversa, el arcoseno, por decirlo así, vemos que tiene un dominio bastante más reducido, y en este caso es bastante concreto. Es x igual a 1 desde menos 1 a 1. Es la función inversa del seno de x, es que es prácticamente como si le hubiéramos dado la vuelta, y vemos que tiene un dominio bastante reducido, con lo que nosotros vamos a ir armando la nueva tabla de restricciones para las funciones trigonométricas inversas, las mismas que ustedes pueden aplicar para distintos casos y todas las funciones, y con ello poder resolver ejercicios de dominio. Sin nada más que agregar, nos vemos hasta un próximo video.